Estás entrando a Platos Vacíos, el podcast donde los silencios se convierten en confesiones. Abre tus oídos, es hora de escuchar a quienes hablan sin palabras. Hola nuevamente a todos, preparándonos para este último capítulo, este último episodio de Platos Vacíos de la temporada número 2. Siendo este último capítulo de la temporada número 2, es merecido darle un descanso a nuestro podcast de Platos Vacíos. En este sentido, seguiremos realizando las actividades de recolección de historias, recolección de microhistorias, recolección de anécdotas, de rituales que tienen ustedes con sus gatos y con sus perros. Es por eso que los invitamos desde este canal, desde Platos Vacíos, y también que nos sigan desde Instagram como Recetas Mágicas, para que puedan primero suscribirse, seguirnos y poder integrar nuestro gran grupo de recetas mágicas. En el link de la biografía de nuestro perfil de Instagram podrán encontrar el link o el enlace donde los llevará a un pequeño formulario. Ese formulario les va a ayudar a todos ustedes para construir esa carta que tan merecidamente lo tienen sus perros y sus gatos. De todas formas, la invitación es para que nos escriban desde Instagram o desde TikTok si tienen alguna duda al respecto. Es importante recordarles que estamos recolectando historias para hacer todo un ecosistema vivo y de recuerdo de nuestros animales, de nuestros peludos que nos acompañan y que nos acompañaron. Hoy el turno es para una perra muy mona, muy deliciosa, muy agradable. Y para eso vamos a abrir nuestro capítulo, nuestro episodio de Susi con la pregunta reveladora. ¿Qué habría pasado si aquel carro hubiera tomado otra ruta ese día? A veces ocurre en un instante, otras veces hay que volver a pasar por el mismo lugar. Hoy Susi tiene aproximadamente 9 años. Vive con Cata y su familia. Tiene muchas hermanas peludas, una gran casa, personas que la quieren y una costumbre que repite todos los días: desaparecer. No hace falta buscarla demasiado. Normalmente está debajo de una cobija. Susi ha desarrollado una técnica muy particular para enrollarse entre ellas, hasta quedar completamente escondida. Este ritual muy seguramente a todos nos toca porque la mayoría de perros hacen esta práctica. Susi es como un topo abriendo un hueco, uno muy pequeño color miel y con bastante carácter, porque Susi es muy amorosa. También es un poco intensa y gruñona a la vez cuando considera que la situación lo merece. Especialmente si alguien está consintiendo demasiado sus hermanas. Pero mucho antes de esconderse entre las cobijas de una casa, Susi también desaparecía, solo que entonces lo hacía de otra manera. Todo comenzaba con un automóvil pasando por el mismo lugar. La mamá de Cata iba mirando por la ventana cuando por primera vez vio una pequeña perrita color miel. Pero no fue su tamaño lo que llamó su atención. Fue aquella enorme bola que llevaba en su costado. Desde ese día, cada vez que volvía a pasar por allí, buscaba la misma perrita y casi siempre la encontraba. Intentaba acercarse, pero Susi salía corriendo. La mamá de Cata siempre la veía, intentaba acercarse y Susi salía corriendo. Otro día la volvía a ver e intentaba acercarse y Susi volvía a escaparse. Hasta que una de esas veces algo cambió. Esta es la carta que Susi le envía a Cata. Cata, antes de empezar quiero aclarar algo. Yo no me escondo, me acomodo. Primero meto una pata debajo de la cobija, después la otra, luego la cabeza. Y cuando ya no queda nada, ni un pedacito de mí por fuera, recién ahí puedo decir que encontré el lugar perfecto. No es lo mismo.
después de tantos años viviendo conmigo, ya deberían saber la diferencia. Aunque si lo pienso bien, hubo un tiempo en el que sí desaparecía. Solo que entonces no era entre cobijas. Era apenas cuando veía que alguien quería acercarse. Tu mamá puede dar fe de esto. Creo que empezó a buscarme mucho antes de que yo supiera quién era. Todo porque un día pasó por un barrio, por un lugar muy especial. Me vio desde la ventana de un automóvil y se fijó en mí aquella enorme bola que llevaba pegada al costado. Desde entonces, cada vez que volvía a pasar por ese lugar, me buscaba con la mirada. Y muchas veces me encontraba. Yo también terminé reconociendo ese automóvil. No porque quisiera acercarme, solo porque aparecía una y otra vez. Ella frenaba, yo corría. Así de simple terminaba ese ritual. No sé cuántas veces pasó. Los humanos suelen llevar esas cuentas. Primera, segunda, décima. Nosotros recordamos otras cosas. El sonido de un motor, una voz que ya hemos escuchado, un olor que vuelve a sentirse. Yo sabía que aquella mujer era siempre la misma, pero eso no significaba que yo fuera a dejarme tocar. Todavía no era el momento. En esa época, esa masa ya era parte de mi cuerpo. Era tan grande que todos la miraban. Pero yo no. Para mí, estaba ahí desde hacía tanto tiempo que había aprendido a caminar con ese peso, a acostarme con él y a levantarme nuevamente con él. Supongo que uno puede acostumbrarse a muchas cosas cuando no conoce otra manera de vivir. Tu mamá, en cambio, nunca pareció acostumbrarse. Cada vez que me veía, volvía a intentarlo. Durante mucho tiempo pensé que algún día se cansaría. Yo escapaba, ella regresaba, yo desconfiaba. Ella aparecía otra vez. Y así siguieron las cosas durante un tiempo. Hasta que un día dejé de correr. No porque hubiera decidido confiar. Simplemente estaba acostada cerca de una tienda. Y fue ella quien volvió a encontrarme. Esta vez no salió detrás de mí. Empezó a hacer preguntas. ¿De quién es esa perra? Así descubrió que tenía dueña. Después habló con ella. Yo la verdad no participé en la conversación. Nadie consideró importante preguntarme mi opinión. Pidió permiso para llevarme al veterinario. Y la respuesta de ella fue que sí. Para ustedes todo ocurrió ese mismo día. Para mí, la historia había empezado mucho antes. Había comenzado cada vez que ese automóvil volvía a pasar por el mismo lugar. Cada vez que aquella mujer me veía. Cada vez que decidía no seguir de largo. Y aunque yo todavía no lo entendía, esa insistencia ya estaba cambiando mi vida. Después vinieron muchas personas. Unas me tocaron con cuidado. Otras hablaban mientras señalaban mi costado. No entendía ninguna palabra, pero sí entendía las manos y las caras. Todas parecían mirar la misma cosa. Después me dormí. Y cuando desperté sentí algo extraño. No era dolor, era un gran espacio. Durante tanto tiempo había caminado con aquel peso que cuando desapareció, mi cuerpo tardó un poco en entender que ahora podía moverme de otra manera. Hay cosas a las que uno también tiene que aprender a despedirse. Después llegué a una casa. No recuerdo el día exacto en el que entendí que ya era mi casa.
Creo que esas cosas nunca pasan de un momento para otro. Empiezan con un plato de comida. Después aparece otro, un lugar donde dormir, una voz que se vuelve conocida. Una mano que ya no da miedo. Y un día descubres que cuando despiertas, todo sigue ahí. Fue entonces cuando encontré uno de los mejores inventos de los humanos: las cobijas. Todavía me sorprende que ustedes las usen para dormir. Claramente fueron hechas para esconder perros. Hay toda una técnica. No cualquiera sabe hacerlo. Primero uno da una vuelta, después otra. Las patas bien recogidas y al final desaparecer. A veces ustedes me buscan. Yo escucho cómo preguntan dónde estoy y espero un poquito más. No por maldad. Bueno, no siempre. Es que también tiene su gracia ver cuando tardan en descubrir cuál de todos los bultos del sofá soy yo. Cuando por fin asomo la cabeza, siempre hay alguien esperándome. Creo que eso me gusta, saber si siguen ahí, aunque esté de mal genio, aunque gruña porque alguien decidió acariciar demasiado a mis hermanas, porque las quiero mucho. Claro que las quiero, pero tampoco hace falta exagerar con los... Alguien tiene que mantener cierto orden en esta familia, y yo me tomo ese trabajo muy en serio. Ustedes dicen que yo soy muy intensa. Puede ser cierto. Yo prefiero pensar que estoy pendiente de las cosas importantes. ¿Quién llegó? ¿Quién salió? ¿Quién está repartiendo caricias? ¿Y por qué todavía no me toca a mí? Hay decisiones que requieren supervisión. Ahora, también hablan mucho de mis ojos. Dicen que parecen húmedos, que cuando los miro pasa algo. Yo no sé qué ven ustedes. Solo sé que cuando las miro, yo ya no estoy pensando en correr. Ya no estoy calculando por dónde escapar. Ya no necesito hacerlo. Quizás por eso mi mirada cambió. Si pudiera ponerles palabras, serían muy pocas. Gracias. No solamente por aquella operación, ni por la comida, ni por esta casa. Gracias por todas las veces que tu mamá volvió a pasar por el mismo lugar. Por no acostumbrarse a verme. Por seguir buscándome cuando yo todavía no quería que nadie me encontrara. Durante mucho tiempo pensé que sobrevivir consistía en salir corriendo. Ahora sé que también existe otra forma de vivir. Una donde puedo dormir profundamente, gruñir cuando hace falta, esconderme entre las cobijas y abrir los ojos sabiendo que cuando vuelva a asomar la cabeza, ustedes seguirán aquí. Con amor, Susi. Hay historias que parecen comenzar el día en que un animal llega a casa, pero algunas empiezan mucho antes. Empiezan cuando alguien decide mirar una vez más. La mamá de Cata pudo haber seguido de largo, como cualquiera. Pudo haber pensado que no era asunto suyo, que alguien más la ayudaría, o que simplemente así era la vida de esa pequeña perrita color miel. Pero volvió a pasar, y volvió a mirar, una vez y otra vez, hasta que un día dejó de verla como un paisaje del camino, y empezó a verla como alguien, como un ser querido. Quizá eso sea lo que cambia una historia, no hacer algo extraordinario, sino negarse a que el dolor de otro se vuelva costumbre. Hoy Susi sigue escondiéndose, pero ya no porque tenga miedo. Ahora desaparece entre las cobijas de una casa donde sabe que, cuando decida asomar la cabeza, alguien seguirá esperándola. Porque a veces el amor empieza exactamente ahí, volviendo a pasar por el mismo lugar. Todos los animales tienen una historia, pero casi nunca empieza el día que llegan a nuestras vidas.
empieza mucho antes, en un encuentro, en una decisión, en una mirada que alguien eligió no olvidar. En Recetas Mágicas queremos seguir reuniendo estas historias, estas pequeñas microhistorias, estas anécdotas, estos rituales. No buscamos héroes, buscamos esos pequeños momentos que cambiaron una vida. Cuéntanos cómo comenzó la historia con tu compañero de cuatro patas. ¿Cuál fue ese instante en el que entendiste que ya formaba parte de tu familia? Quizá fue una mirada, una costumbre, un lugar favorito para dormir o una forma muy particular de pedir cariño. Comparte todo esto con nosotros. Tal vez muy pronto escuches tu carta en platos vacíos. Síguenos en nuestras redes como Recetas Mágicas, mágicas con K de kilo, y acompáñanos a seguir construyendo este espacio donde las historias de nuestros animales nos recuerdan que los vínculos más profundos casi siempre nacen de los gestos más pequeños. Nos escuchamos en la próxima temporada.